Buenas noches, Lady, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Sé que Jefferson no se puede conectar por problemas en internet. ¿Alguien sabe de los otros compañeros si sí se van a conectar? Pues creo que sí, profe, porque ahorita estábamos en la clase, casi estábamos la mayoría en la clase pasada. Listo, perfecto. Claudia. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señora. Bienvenida. Gracias. ¿Y en qué clase estaban anteriormente? ¿Quién va a hablar? A ver, José. Profe, antes estábamos en la clase de atención al usuario. Ah, muy bien. Ok. Listo. Me faltaría entonces una persona. A ver, voy a llamar lista. Está Juliet Carranza. ¿Mm? Juliana Hernández, Milagros, Karen y Dayana, ¿sí? Juliet. Juliet Alejandra Carranza, ¿sí? ¿Es tu nombre completo? Sí, señora. Ok. Entonces, digamos que el grupo diurno ya están todos. Sí, señora. Y del otro lado está José, Natalie, Claudia, Lady. Me falta Vivian. Vivian. Bueno, yo creo que vamos dando inicio, ya son las 8:10. A ver si se une el compañero que falta. Entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es Sandra Viviana Méndez. Yo soy la persona que los voy a estar acompañando estas 20 sesiones con el módulo de atención al individuo en situación de urgencia. Pues yo soy enfermera profesional con especialización en auditoría y garantía de calidad en salud. Pues tengo experiencia en el área hospitalaria, en urgencias, en pediatría, en cirugía, medicina interna, sala de partos. Y adicionalmente a eso, pues experiencia en el área de auditoría y cuenta de alto costo, ¿sí? Vamos a estar entonces conectados desde hoy 29 de abril hasta el 28 de mayo. Ya subí a la plataforma el contenido programático que vamos a manejar. La idea es que, pues, digamos, ustedes sepan cuáles son los temas que vamos a manejar y de acuerdo a eso, si quieren revisar el material que lo estoy dejando antes en la plataforma, pues lo revisen a ver que, digamos que tengan como un conocimiento también previo respecto al tema. Ahorita, digamos, hacemos una presentación como general de todos ustedes, que me cuenten qué expectativas tienen, si tienen de pronto alguna experiencia relacionada con el tema de salud, para que me cuenten. La idea es que nos conectemos pues puntualmente, podamos hacer la conexión. Si tienen algún inconveniente en internet, en su conexión, sí les pido el favor que me lo comuniquen con anterioridad. La conexión pues vamos a hacerla y vamos a dar, digamos que un plazo inicial de unos 10 minutos para poder arrancar puntualmente y poder abarcar todos los temas que tenemos programados. Si van a participar, pues levantan la mano o lo hacen por medio de aquí, de la manito del programa,
para poder dar la palabra, ¿listo? Vamos a dar los temas, pues, digamos, de una manera secuencial. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la vamos resolviendo de una vez. No vamos a esperar hasta el final, sino la vamos resolviendo. El tema que vamos a ver hoy es como una introducción y un abordaje del paciente en situación de urgencia. Es algo muy, a grosso modo y muy general. Después ya vamos a ver los temas más específicos con el contenido programático que tenemos. Bueno, ¿qué más? Necesito que por favor definamos quién va a quedar entonces de monitor, de representante para que se haga el parcelador docente y demás. Tengo entendido que estaba Natalie y Karen. ¿Cuáles eran las dos personas que están? ¿Quién es la de diurna, mejor dicho? Y nocturna. Yo, profe. Tú, listo. Y Natalie, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces pues la idea es que solamente quede una persona, como unificamos los grupos, la idea es que solamente quede una persona para que me ayude con el tema del parcelador. ¿Las dos lo han manejado? Sí. Listo. Entonces pues por democracia vamos a escoger a Natalie para que sea la monitora y la representante. ¿Listo, Natalie? Bueno, profe, no hay problema en la otra materia, ¿cierto? Porque en la otra materia es Alejandro. No digamos que son independientes. Independientes y pues mejor para que no le quede la carga una sola. Entonces, en este módulo que sea Natalia, en el otro entonces es Alejandro. Listo, profe. Listo, entonces para que por favor tú manejes lo del tema. Tú ya sabes cómo se maneja y todo, ¿verdad? Listo, Sí, entonces señora. en cuanto a eso tú ya lo manejas muy bien. Me gustaría entonces conocerlos a cada uno, pues que me digan cómo se llaman, si actualmente están trabajando, si han tenido alguna experiencia en el tema de salud, como pues para mirar por qué lado de pronto hay personas que ya han conocido algo y nos pueden aportar muchísimo a esta cátedra. La idea es que la hagamos participativa, que pregunten, si tienen alguna duda, inquietud, la dejemos resuelta, bueno. Entonces, bueno, empecemos por Karen Pérez. Cuéntame, Karen, pues, entonces cuéntame qué haces, qué expectativas tienes frente a esta cátedra. Bueno, me llamo Karen Pérez, tengo 18 años. Actualmente solo estoy estudiando pues auxiliar en enfermería. Me gradué hace 2 años. Mis expectativas son pues tener más conocimientos sobre pues esta materia y obviamente también las otras. Bueno, auxiliar en enfermería como tal. Y creo que ya, profe. Listo, perfecto. Perfecto. ¿No has tenido nunca contacto con nada relacionado con tema de salud? No, señora. ¿No? Listo, perfecto. Muchas gracias, Karen. José, cuéntame nombre completo, qué haces, si solo estás estudiando y qué expectativas tienes con esta cátedra. Buenas noches, profe. Buenas noches Buenas noches. a mis compañeras. Pues mi nombre es José Domingo Angulo San Clemente. Soy de Buenaventura Valle. Vivo aquí en Bogotá ya desde el 2006. Trabajo. ¿Y qué expectativas tengo? Pues no sé, adquirir muchos conocimientos es sobre todo la expectativa que tengo. Y así conocimiento en el tema de la salud, pues la verdad ninguno. Listo, Ya, no tengo nada. listo, muy bien. Sigamos con Lady. Buenas noches, mi nombre es Lady Ortiz Ospina. En Sí. este momento estoy trabajando, guiando seguridad social. Estudié criminalística y ciencias forenses, lo que
sé algo de anatomía y fisiología. Sí. Actualmente, pero de experiencia como tal en el ámbito de enfermería o salud, no he adquirido. ¿Qué expectativas tienes, Lady? Las expectativas, aprender mucho sobre esta clase, creo que es lo más importante, porque en el ámbito de urgencia, pues, a veces está en juego la vida del paciente, entonces aprender demasiado lo que más se pueda, pues en el ámbito teórico. Listo, muy bien. Listo, Milagros. Te escucho. Mi nombre es Milagros Camila Mojica, tengo 19 años, trabajo en un casino, actualmente no estoy trabajando pues por la situación. Contingencia. ¿Qué más? Las expectativas, pues aprender bastante de esta materia, ya que pues siento que es algo demasiado necesario, pues igual que las demás materias, pero más esta ya que se trata de un individuo en una urgencia, que yo creo que es uno de los pacientes que más se reciben en un ámbito hospitalario. Uh-huh. Y en cuanto a experiencias, pues así, no tanto, pero sí duré conviviendo con 2 enfermeras en mi casa, pero porque cuidaban a mi abuelito, que ya estaba pues bastante de edad y por sí solo no podía atenderse. Listo. Okay. Listo. ¿Y qué expectativas? Profe, ya se las dije. Listo. Bueno, o sea, ¿te gustó la enfermería? ¿Por qué? Porque conviviste con las dos. Pues si lo veo por el lado de la experiencia de ellas dos, lo veo como por el querer atender a las personas bien, porque las 2 enfermeras que habían aquí en mi casa no atendían a mi abuelito como debía ser. La que siempre lo estuvo atendiendo fue mi mamá y yo, que éramos las que estábamos en la casa, pero ellas dos no venían y se quedaban dormidas en una silla. Bueno, Milagros, muchísimas gracias. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Claudia Hernández, soy tecnóloga en criminalística y ciencias forenses. Actualmente trabajo para la Fiscalía. Y mis expectativas de las clases pues es aprender a tratar al paciente en condiciones de urgencia, que es muy diferente a un paciente por consulta externa, es totalmente diferente, porque se necesita demasiada agilidad pues para preservarle la vida al paciente. Entonces mis expectativas es aprender mucho de la materia y poder pues controlar en esas situaciones de estrés y riesgo, controlarse uno como para poder brindar una mejor atención. Perfecto. Muchas gracias. Juliana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Mi nombre es Juliana Hernández Arizo. Tengo 17 años. Me gradué el año pasado de bachiller. Y mis expectativas para esta materia son pues aprender lo que más se pueda sobre el contenido que se da acá, pues porque la verdad sí es muy importante para preservar la vida de una persona. Uh-huh. Listo, muchas gracias. Alejandra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliet María Alejandra, tengo 21 años. Me gradué hace 5 años. Mis expectativas es aprender y tener más conocimientos sobre todo lo que es atender a un paciente en urgencias. Listo, perfecto, gracias. Dayana. Bueno, profe, mi nombre es Dayana Pacheco. Tengo 19 años, me gradué hace un año. Mis expectativas sobre la materia, profe, pues aprender más hacia el cuidado del paciente, en atenderlo en estado de urgencias. Y ya, profe, pues aprender muchísimo sobre la materia. Listo. Muchísimas gracias. Natalie.
Buenas noches, mi nombre es Natalia Avellaneda, tengo 22 años, soy técnica en administración en salud, trabajo en el área de cuentas médicas. Ok, ya tienes experiencia en algunos conceptos. Sí, señora. Okay. Y mis expectativas para la materia es, pues, adquirir los conocimientos lo que más pueda y, no sé, es una área que me llama mucho la atención, el área de urgencias, entonces me gusta. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos falta? Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Bueno, entonces, como bien lo dijeron muchos de ustedes, pues el manejo de un paciente de urgencias es del manejo que le demos depende pues la vida del paciente. Entonces, pues este módulo lo que quiere es mostrarles a ustedes, darles desde un ámbito muy de la enfermería, pero pues también con conceptos muy generales que podría manejar. Podría manejar la parte médica y mostrarles cómo se brinda una atención inicial a un paciente en situación de urgencia. Brindarles a ustedes las herramientas de saber cómo se reanima un paciente, cómo es la primera acción, las primeras acciones que se deben hacer cuando tenemos un paciente en esta situación, cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia, qué debemos hacer cuando tenemos un paciente traumatizado, cuando tenemos un paciente con un tema cardiovascular, cuando es un paciente con una urgencia musculoesquelética. Bueno, digamos que vamos a tratar de abordar lo más importante, porque hay muchísimo por saber y muchísimo por aprender en cada una de las situaciones que se pueda presentar. Creo y los felicito porque escogieron una carrera que realmente necesita vocación. Y si ustedes están acá es porque tienen esa vocación frente al paciente. La enfermería, y pues digamos que lo puedo decir que ya son 13 años de experiencia, más 17 años de experiencia, la enfermería es una carrera que requiere vocación, que requiere que seamos unas personas realmente entregadas a los pacientes y muy humanos. Ante todo, humanos porque pues lo que uno es que hay muchas enfermeras que se meten a esto, pues porque digamos que en esta profesión uno no se vara, por decirlo de alguna manera. Pero pues también la conciencia y el entendimiento de que los pacientes nos necesitan y nos necesitan en todas nuestras facetas como humanos, cómo tratarlos como personas, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, los felicito porque escogieron una profesión muy, muy especial en estos momentos de crisis que está viviendo el mundo. Se han dado cuenta cómo han valorado esta profesión. Lamentablemente tuvo que pasar esto para que valoren nuestra profesión y esperamos pues que la situación mejore y sea mejor reconocido este trabajo que se hace día a día y que es con tanto sacrificio. Entonces, pues mi invitación es a que sigan estudiando, que culminen esta carrera que están haciendo, que ustedes están empezando, pero se van a dar cuenta que ya cuando en un abrir y cerrar de ojos ya son auxiliares y van a seguramente a conseguir un trabajo muy rápido y bueno, entonces invitarlos y motivarlos a que sigan estudiando, que no vayamos a dejar esto botado a mitad del camino, sino que leemos con todo, con la mejor actitud y ponerme a disposición de ustedes, decirles que cualquier cosa que puedan necesitar, con muchísimo gusto estoy abierta a escucharlos, atender sus inquietudes. Ya tenemos el medio de comunicación que es el chat y pues también por ese medio podemos estar ahí muy, muy conectados. ¿Listo? Seguramente la sesión se caiga a los 40 minutos, entonces si se caen, por favor, vuelven a empezar con el mismo ID.
Y entonces vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar? ¿No? Listo. Bueno. Entonces, ¿sí están viendo todos la presentación? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, listo. Entonces, como se los mencioné, nuestro tema es atención al individuo en situación de urgencia y vamos a hacer un abordaje global de este tema, de una introducción mirando y tocando aspectos pues muy macro. Ya después, en las próximas sesiones, vamos a ir avanzando y mirando temas más en profundidad. Bueno, entonces pues, como ustedes saben, en estos momentos pues la aplicación de nuevos conocimientos médicos y técnicos pues han permitido que el manejo de situaciones realmente que comprometen la vida de los pacientes y que con estas intervenciones pues nosotros podemos salvar las vidas que muchos pacientes en muchas situaciones donde no se hace una atención oportuna pues lamentablemente pierden órganos vitales o fallecen. Entonces uno de los retos importantes es prolongar la vida del paciente. Por eso la importancia de actuar rápido, de actuar según lo dicen las normas, los protocolos y hacerlo a conciencia. Hoy en día la idea es poder acercar las áreas de urgencias y UCI a la comunidad, es decir, que la comunidad tendría que estar preparada, nosotros, cualquier persona en la comunidad tendría que estar preparada, digamos, para responder a esa primera necesidad de urgencia, así se activando el plan de emergencia, pero que todos tengamos acceso y podamos dar esa primera atención a un paciente que lo pueda requerir, independientemente si somos o no somos profesionales de la salud. Entonces la idea es poder acercar a la comunidad este tipo de situaciones y aquí vemos, por ejemplo, cómo ha aumentado la cifra de pacientes que en un infarto agudo del miocardio, que es una urgencia vital, han requerido unidad de cuidado intensivo. Ya eso ha disminuido, ya las reperfusiones miocárdicas, que es cuando trombolizan al paciente para disolver el coágulo que es el que le está causando la obstrucción, ya se está haciendo en unidades especializadas, no necesariamente se está llevando a los pacientes a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, de ahí la importancia de dar una buena atención inicial y poder derivar los pacientes no siempre a unidad de cuidado intensivo, sino pues que puedan ingresar a un servicio de urgencias y se le pueda estabilizar en ese primer contacto que tiene con el personal de salud. ¿Ustedes saben qué es un infarto agudo de miocardio? ¿No? Bueno, entonces un infarto agudo de miocardio es la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce por obstrucción. Entonces se obstruye una de las arterias del corazón, se obstruye y no permite que le llegue irrigación a una parte del corazón, por lo tanto, pues se va a morir esa parte, se va a necrosar. Entonces, por ejemplo, esta patología se considera como una urgencia médica, ¿sí? Que principalmente la arteria que se obstruye es una arteria que tenemos que se llama la arteria coronaria, que yo creo que ya la vieron en fisiología, ¿sí? Bueno, entonces lo otro es el primer respondiente, que es lo que les digo, es la persona que se trabaja en ese entrenamiento para que sepa qué hacer en situaciones de emergencia. Entonces, educar a la población para enseñarle qué hay que hacer en caso de que se presente una emergencia. Digamos que no yéndonos hasta el punto de que reanimación y el masaje cardíaco, pero sí los primeros pasos que se deben hacer pues, para que pueda activar la emergencia. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la urgencia es una aparición fortuita de un problema de causa diversa y de gravedad variable que genera tensión inminente. ¿Sí? Entonces, esta es una definición que hace que el paciente deba acudir a urgencia y solicite una ayuda.
Eso es, yo como familiar, si veo que no sé, mi mamá o mi papá están presentando, se están ahogando, pierden la conciencia, para mí es una urgencia porque requiere una atención inminente porque yo veo que ha perdido la conciencia. Entonces, así lo define la Organización Mundial de la Salud. Pero si nosotros nos vamos a ver, pues desde el punto de vista médico, el médico es el que realmente va a establecer la condición real del paciente. Por ejemplo, esta inconsciencia. Entonces, una inconsciencia puede ser dada por una crisis nerviosa o puede ser dada por un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gravedad no es la misma. Que una persona pierda la conciencia, obviamente, es un signo de alarma y de alerta para que todos estemos, ¿pero qué le pasó a este paciente? Puede ser grave, puede ser, pero si lo comparamos en que sea una crisis nerviosa o que sea un paro cardiorrespiratorio, ¿cuál creen ustedes que es? A ver, Juliana, ¿cuál crees tú que sería la urgencia prioritaria en ese momento? ¿La crisis nerviosa o el paro? Si tu familiar pierde la conciencia y tú la llevas al servicio de urgencias y te dicen, no, es que está así porque tuvo una crisis nerviosa, o te dicen, es que está en un paro cardiorrespiratorio, ¿qué te alarmaría y qué te alertaría más a ti? El paro. Por supuesto, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque lo que para nosotros puede ser una urgencia, según criterio médico y valoración, hay uno que tendría más prioridad en este momento, que sería el paro cardiorrespiratorio. Es una acción que tenemos tenemos que hacer una atención inminente porque el paciente puede fallecer. ¿Listo? Entonces hay que tratar, por supuesto, las dos urgencias, pero no con la misma prioridad ni con los mismos recursos. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, en este sentido, vamos a enfocar nuestra atención en tres aspectos. El abordaje de la emergencia lo vamos a enfocar en tres aspectos. El primero, que es el paciente. El otro es el equipo de trabajo. Y por último, tenemos el entorno. Entonces, en el paciente debemos identificar realmente lo que yo les decía. Cuando un individuo está grave, y para esto ya tenemos que integrar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros hábitos, que se van adquiriendo obviamente con la práctica. Pues digamos que con esta teoría, pero también cuando vamos teniendo esos casos en el día a día en nuestro quehacer, ya cuando seamos profesionales vamos a ir adquiriendo esas habilidades y esos conocimientos, ¿sí? Y para hacer el abordaje inicial, se debe comenzar con una evaluación del estado de clasificación y de aquí pues se deriva la conducta a realizar. Es importante que diferenciemos una emergencia de una urgencia. Entonces una emergencia la definimos como una condición de riesgo inmediato. Esa condición de riesgo inmediato puede generar para la vida, puede generar que el paciente, si no es atendido oportunamente, puede tener compromiso en varios índices vitales y puede llevar hasta la muerte. Entonces, este tipo de emergencia necesita un tratamiento inmediato, ¿sí? Necesita que le demos un tratamiento inmediato para poder resolver su necesidad. Estos pacientes están en una situación con signos vitales inestables, una inestabilidad fisiológica y cambios que pueden llevar a un daño orgánico irreversible o la muerte, como se los estoy diciendo. Y pues el tratamiento debe ser inmediato. Una urgencia, pues es una condición que no requiere un tratamiento inmediato, no requiere una atención inmediata, pero pues puede estar potencialmente afectados los signos vitales y pues necesita tratamiento con una respuesta prudencial. Puede ser un tratamiento inmediato, no inmediato, pero también se requiere que se haga oportunamente. Hay otro tipo de urgencia, pues que no la cito acá, pero se llaman urgencias sentidas.
que son los problemas que no son urgentes realmente, pero para el paciente o la familia son una prioridad. Si mi familiar se enferma, para mí es una urgencia, ¿sí? Pero pues ese criterio ya lo va a definir el médico, el profesional de salud que la atienda. ¿Sí entendieron la diferencia? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Manito, listo, perfecto. Entonces hay que tener muy en cuenta que no todo lo que aparenta ser urgente es siempre lo más grave, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues hay que recordar que el componente social de las personas y la cultura. Entonces, por ejemplo, ustedes ven a veces uno sobrevalora una herida que sangra. Por ejemplo, si ustedes ven en la calle que un paciente tuvo un accidente y que en ese accidente hay sangre, uno se escandaliza más, ¿cierto? Se escandaliza más. Si yo veo una persona tirada en el piso que no está sangrando, de pronto no es tan grave, pero resulta que esa persona que no está sangrando puede estar presentando una hemorragia intracerebral, y el otro paciente que está sangrando puede estar sangrando porque se laceró y se lastimó y no es nada grave. Entonces, a veces la primera impresión no es la que debemos, no es la que nos debe dar los indicios si es una urgencia, si es una emergencia, sino la real condición del paciente, ¿sí? Entonces, igualmente ustedes saben que nuestra población prioritaria son las mujeres embarazadas, los menores y las personas, pues, los adultos mayores. ¿Sí? Así no presenten evidencia de compromiso vital, siempre debemos dar prioridad a este grupo de población. Y es importante conocer esto pues para no equivocarse en las prioridades que vamos a dar, ¿listo? Bueno, seguimos. Entonces, ¿sí están viendo bien las diapositivas o se las pongo grandes? ¿Sí está bien? Creo que ahí están bien. Sí. Listo. Ay, ¿ahora qué hice? No, ahora sí. Espérame. Ay. Bueno, entonces vamos a ver un tema que seguramente ustedes lo han escuchado cuando han llevado de pronto a algún familiar a urgencias, no sé qué. Triage. ¿Quién me dice qué es triage? Es la clasificación que le damos al paciente según cómo llegue a urgencia, sea pues, del 1 al 5. Sí, exacto, Natalie, muchas gracias. Entonces, como lo dijo Natalie, el triage es una selección o clasificación que se hace en los servicios de urgencia basados en las necesidades del paciente. Esto está dado por la resolución 5596 del 2015, que es la que nos define cómo se debe clasificar los pacientes según su condición. ¿Listo? Listo. Un segundito. Bueno, entonces en esta diapositiva, pues básicamente lo que nos muestra es cómo lo clasifica el Ministerio de Protección Social, el triage. Entonces nos dice que el triage 1 requiere una atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, su compromiso respiratorio, hemodinámico o neurológico, pérdida de un miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata. Entonces es lo que requiere atención inmediata porque puede estar en peligro la vida del paciente. Generalmente lo clasificamos con color rojo. En la mayoría de instituciones pues es así. Digamos que ese es un estándar en el triage 1. El triage 2 nos dice que la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto requiere una atención que no debe superar los 30 minutos. ¿Listo? El triage 3, la condición clínica del paciente requiere medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias.
Entonces son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico y aunque su situación puede empeorar si no se actúa prontamente, pero digamos que en estos pacientes no tenemos que estar corriendo, sino que se les puede dar una espera más y se le pueden tomar los exámenes necesarios pues para poderle brindar la atención. El triage 4, el paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, no representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de algún miembro u órgano. Sin embargo, puede existir complicaciones o secuelas de la enfermedad si no se recibe la atención correspondiente. Y en el triage 5, el paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos. Es el paciente que llega y dice, es que me duele la pierna hace más de un mes. Entonces, pues ya es un paciente que viene como con una enfermedad ya crónica, pero no compromete su vida, no representa riesgo para la vida ni funcionalidad de ningún órgano o miembro. Entonces, digamos que es un paciente que se le puede dar una cita prioritaria por consulta externa. ¿Hasta aquí claro? Listo. Bueno. Bueno, yo les hice como unas tablas con algunas de las patologías que requerirían una acción inmediata. Digamos que en las primeras 3 clasificaciones de triage, que son como las que requieren atenciones más prioritarias. Entonces, para triage rojo, ¿qué criterios fisiológicos, digamos que en la mayoría de instituciones se manejan para poder clasificar un paciente en este triage? Entonces, tiene una tensión sistólica menor a 80. No sé de pronto si saben que valor normal de la tensión es 110/80. Ya, pues si no han visto este tema, creo que más adelante lo van a poder ver las cifras tensionales y de los signos vitales en general. Pero entonces, para que sepan, 110/70, 110/80. Entonces, cuando el paciente cumple, digamos que estos criterios fisiológicos, los que les voy a nombrar, puede estar requiriendo un triage y una atención inmediata. Frecuencia menor de 35, frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca para un adulto es aproximadamente entre 70 y 110, pues para que ustedes lo sepan. Entonces, cuando tenemos una frecuencia cardíaca menor de 35, pues es para preocuparse, o mayor de 140, ya el paciente estaría taquicárdico, entonces es una situación que ameritaría correr. Frecuencia respiratoria menor de 8 o mayor de 35, igual la frecuencia respiratoria está más o menos entre 16, 22 para el adulto. Entonces, menor a 8, el paciente estaría haciendo apneas, en bradicardia, realmente se llama, y mayor de 35, pues ya sería un paciente que le llamamos en términos de salud polimnéico. Estaría respirando demasiado rápido, con un esfuerzo respiratorio muy grande. Y la saturación menor de 75, lo ideal es que una persona sin problemas respiratorios tenga una saturación por encima de 90%. Entonces, aquí si nos damos cuenta, los signos vitales estarían alterados en estas condiciones. Entonces, ¿qué patologías o qué condiciones podría meritar una consulta de urgencia para una clasificación de triage rojo o triage 1? Una caída de más de 6 metros de altura, un accidente de motocicleta con eyección del conductor, es decir, que cuando el conductor cae de la moto, un accidente que genere muerte o eyección de un pasajero, también un trauma de alta energía, entonces lo que llamamos cuando los pacientes se electrocutan, es un triage rojo. Accidente por ahogamiento, también los pacientes que tienen accidentes en zonas de piscinas, ríos, bueno,
heridas penetrantes abdominales o pélvicas de cualquier tipo, los traumas cerrados de abdomen con signos de descompensación hemodinámica. Entonces el paciente está taquicárdico, hipotenso, digamos que si tiene alteración en su parte de signos vitales, se considera como una urgencia de triage 1. Deshidratación con signos de descompensación hemodinámica, igual. Estas condiciones, si el paciente está con alteración en sus signos vitales, pues se considera como una urgencia vital. Herida torácica o toracoabdominal, llámese que herida con arma de fuego, herida con arma cortopunzante, también genera este tipo de urgencia. Un dolor torácico con electrocardiograma, perdón, ahí se me fue una D, supradesnivel de uno de los segmentos que indica que puede estar haciendo un infarto. Un trauma raquimedular con descompensación hemodinámica, no sé, por ejemplo, por una herida en la región medular precisamente. Un episodio convulsivo activo. Paciente que ha convulsionado, que está en un posictal, que son pacientes que han convulsionado y pues han tenido también alteración neurológica, una sospecha de hemorragia cerebrovascular, que esas también son de urgencia inminente. Heridas por arma de fuego cortopunzante también en la parte craneofacial, un paro respiratorio o inminencia de sangrado obstétrico. Ustedes saben que también en las maternas los sangrados obstétricos en segundo y tercer trimestre pues son una condición para clasificarlo en triage 1. Convulsión en gestantes, abuso sexual o sospecha del mismo. Bueno, entonces en el triage 2 o clasificación amarillo, que en algunas instituciones lo clasifican así, vamos a encontrar pacientes en criterios fisiológicos con tensiones sistólicas. La sistólica es cuando el corazón se contrae. Entonces es la de arriba. Siempre que ustedes encuentren una tensión, el 110 sería lo normal, pero entonces si está por encima de 190, pues imagínense, el paciente está hipertenso y hay que correrle. Frecuencia cardíaca entre 36 y 50, o sea, demasiado baja, o demasiado alta entre 130 y 139, y una saturación menor a 90. En esta entonces vemos que son pacientes que han tenido caídas, pero pues de un nivel menos alto, entre 2 y 6 metros, accidentes autopedestres, ¿sí sabe cuáles son? Cuando la persona va caminando y tiene un accidente, es ese, ¿listo? Traumas con pérdida de conocimiento, hemorragias de vías digestivas, cuando también hay alteración de los signos vitales, traumas cerrados de abdomen, dolor abdominales severos, enfermedad diarreicas con signos de deshidratación. ¿A ustedes en este punto saben cuáles son los signos de deshidratación? De pronto cuando ustedes les ha dado esa diarrea, ¿qué signos de deshidratación creen ustedes que debemos considerar? A ver, ¿quién quiere participar? La piel se pone como seca. Sí. Muy bien. A ver, José, ¿tú qué crees? ¿Qué signo de deshidratación? Cuando uno tiene, por ejemplo, cuando te vas a tomar por la noche y al otro día tienes guayabo. De pronto cuando suda uno mucho frío, no sé. Sed, la lengua la podemos encontrar reseca, ¿cierto? Cuando digamos que no hay lágrimas, no hay secreción, la piel está, como lo decía Claudia, muy reseca, la lengua, ¿sí? Y ya en casos severos, hundimiento de los ojos. Entonces son signos de deshidratación importantes que hay que tener en cuenta
cuando son esas diarreas ya con signos de deshidratación, porque puede clasificar al paciente en un triage 2. Heridas profundas, pero que no son tan penetrantes, pueden ser abdominales o pélvicas. También vómito, emesis llamado en nuestros términos médicos de salud, emesis con signos de deshidratación, esa sensación de cuerpo extraño en esófago asociado a ingesta reciente. Entonces, por ejemplo, no sé, que estábamos comiendo pescadito y se nos fue una espina, eso aplicaría dentro de esta categoría. ¿Listo? También un dolor torácico, digamos que no, esos dolores torácicos pues son a veces para ponerles cuidado porque pueden empezar con un infarto, un dolor torácico puede culminar en un infarto, ¿listo? Episodio de palpitaciones con antecedente de arritmia cardíaca, síncope. ¿Sabemos qué es síncope? Desmayo, ¿sí? Cuando las personas se desmayan. Trauma raquimedular menor de 12 horas. Trauma cráneoencefálico con pérdida de la conciencia. Un golpe con pérdida de la conciencia, eso es a lo que se refiere el trauma cráneoencefálico, un golpe con pérdida de la conciencia. También se puede clasificar dentro de este triage. Cefalea severa con signos de alarma. ¿Sabemos qué es cefalea? Dolor de Listo. cabeza. Digamos que les estoy poniendo aquí ya términos, pero igual si no saben alguno me preguntan. Es dolor de cabeza, como para que ya vayamos un poquito conociendo palabras de los términos que vamos a escuchar comúnmente en estas cátedras que vienen de aquí en adelante. Convulsión reciente con recuperación sin déficit neurológico. Entonces, las personas que convulsionan, pero que cuando le hacemos la valoración, vemos que no tienen déficit neurológico. Hay una escala que manejamos que se llama la escala de Glasgow, que trae ciertos parámetros donde miramos el paciente neurológicamente cómo se encuentra, ¿sí? Listo. Y cefalea, o sea, dolor de cabeza con antecedentes de neoplasia, o sea, de tumores del sistema nervioso central. Aquí les estoy dando como un macro porque, bueno, seguramente hay más clasificaciones y de acuerdo a la institución también, ellos tienen sus clasificaciones especiales, entonces, este es como, digamos, las más relevantes de cada una de las que encontramos. Y el triage verde que vendría a ser triage 3, donde el paciente tiene unos criterios fisiológicos de unas tensiones de 140 a 189, sistólica y una diastólica mayor de 120, y una frecuencia cardíaca elevada entre 100 y 129. ¿Cuánto dijimos que era el valor normal de la frecuencia cardíaca del corazoncito? La cardíaca no es de 60 pulsaciones por minuto. Entre 60 a 70, más o menos a 100, ¿sí? Digamos que si ya está por debajo de 60, ya se llama bradicardia. Ya cuando está por encima de 110, 120, se llama taquicardia. Es cuando ustedes sienten que el corazoncito está latiendo mucho más rápido. Y en este último triage, que es el verde, encontramos caídas entre 1 y 2 metros, dolor moderado con una escala del dolor que también para esto se maneja una escala análoga del dolor que estaría entre 4 y 7, siendo 0 sin dolor y siendo 10 un dolor muy fuerte. Hemorragia de vías digestivas altas. Si voy muy rápido me dicen, bueno. Hemorragia de vías digestivas altas o bajas sin alteración de los signos vitales. Entonces la hemorragia de vías digestivas altas, alguna parte digamos, ustedes que ya vieron anatomía, alguna parte alta de las vías digestivas se está sangrando por alguna razón, y las bajas, pues es de la parte baja del sistema digestivo está sangrando, pero no hay alteración de los signos vitales. Digamos que el paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, se puede clasificar como un triage verde. Dolor abdominal moderado,
Es un dolor abdominal que no es tan fuerte y no tiene tampoco repercusión en los signos vitales. Una enfermedad diarreica aguda, EDA, esa es la sigla, enfermedad diarreica aguda sin deshidratación. Heridas superficiales abdominales o pélvicas pueden llegar a un triage verde, a un triage TDS, emesis, o sea, vómito sin deshidratación, desvanecimiento, cuando les da el desvanecimiento a algunas personas o que se van a querer desmayar, pero no se desmayan. Trauma craneoencefálico sin pérdida de la conciencia, un golpe pero no se pierde la conciencia, entonces que se golpeó, se dio un golpe con una puerta, le está doliendo y consulta urgencias, pero pues no hay pérdida de la conciencia. Un dolor de cabeza que puede ser moderado, no es tan severo. Disnea sin desaturación, entonces es dificultad para respirar, pero cuando me tomo la saturación, estoy saturando por encima de 90, entonces, pero sí tiene dificultad para respirar, por eso consulta. Estridor, sonido en los pulmoncitos, y hemoptisis, que hemoptisis es sangradito nasal, ¿listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Y dentro del verde, dentro del triage 3 también podemos encontrar, digamos, sangrados vaginales, traumas genitales sin sangrados activos, dolores testiculares moderados, dolores lumbares y articulares moderados, heridas de manos sin compromiso de movilidad, heridas de tejidos blandos sin sangrado, quemaduras grado 1. Entonces, las quemaduras se clasifican según la extensión que haya sido de la superficie corporal, se clasifican en porcentaje, pues según el porcentaje que se haya lesionado, se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, en esta aplicarían las de grado 1, que son como las más simples. Edema en extremidades, es decir, los pies inflamados o las manos inflamaditas, hinchaditas, que generalmente el edema se produce por acúmulo de líquidos. Y intoxicación exógena sin alteración de la conciencia, algún producto que inhalé, algo que no se me cayó en las manos y que me repercutió y tuve una intoxicación. Bueno, aquí vamos a ver un videito así como, perdón. Espérame un segundito. Vamos a ver un videito de, pues, como una explicación de lo de la clasificación de triage para que les quede un poquito más claro. Lo que les digo depende de la institución, pues es la clasificación y los colores, ¿sí?